fundamental en un médico. Un médico que sabe hacer semiología, que sabe hacer una buena semiología, a ojo cerrado es un buen médico, que siempre le va a dar en el clavo. ¿Por qué? Porque la semiología lo que permite justamente, a ustedes se les va a enseñar, a distinguir y asociar signos y síntomas. Por ejemplo, la fiebre es un síntoma o un signo. Síntoma. Muy bien. El dolor precordial. Síntoma. Muy bien. Luego, por ejemplo, vómitos, diarrea. Signo. Muy bien. Todos esos detalles, un paciente que está sano, obviamente no tendría por qué tener vómitos y diarrea, ¿verdad? Un paciente que está sano no tendría por qué tener fiebre. Un paciente que está sano no tendría por qué tener taquicardia o bradicardia, ¿no? Entonces, en la semiología, lo que como rama de la medicina, lo que se busca es enseñarles a ustedes, primero el lenguaje médico. Aquí a ustedes les enseño uno, se supone que ya han visto terminología médica, ¿no? Cuando ustedes vienen en la historia clínica no pueden poner paciente viene por dolor de cabeza, su doctor los va a matar. ¿Qué tendrían que poner? Paciente viene por cefalea. Muy bien. Si el paciente viene, por ejemplo, con fiebre, no pueden poner fiebre. ¿Qué tienen que poner? Alzas térmicas no cuantificadas, ¿verdad? Son todos, ustedes poco a poco, en el anterior semestre y en este semestre vamos a terminar de ensamblar estos conocimientos y este lenguaje técnico médico, porque semiología es lenguaje técnico médico, ¿no? Tampoco pueden decir, miren, paciente porque su corazón, siente que su corazón late rápido. No pueden poner eso, tienen que decir, paciente acude con, o mejor dicho, refiere taquicardia, bradicardia, disnea, odinofagia, o ortopnea, ¿no? No sé, toda esa terminología médica que ustedes tienen que entender, porque justamente eso es lo que nos diferencia del personal médico y el resto del hospital o de los pacientes. Es como, para así decirlo, un código que manejamos los médicos, ¿no? Porque una persona no va a saber, por ejemplo, qué es una hematoquesia, o qué es una agnosia, o una hipermetropía, o miopía, ¿no? Entonces, justamente, este lenguaje médico, ustedes ya tienen que haberse impregnado un poquito en todo lo que era semio 1 y en semio 2 vamos a seguir, ¿no? La semiología, entonces, estudia lo que es la diferencia entre las posibilidades de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, un paciente que viene con dolor en epigastrio, que migra a fosa ilíaca derecha, que presenta anorexia, alzas térmicas no cuantificadas y además fiebre. ¿Qué podría tener? Muy bien, una apendicitis, ¿verdad? ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque estamos estudiando el cuadro clínico de la apendicitis. Si este paciente tuviera esta clínica, yo no voy a decir el paciente tiene una faringoamigdalitis, ¿verdad? Nada que ver. Entonces, justamente, la semiología les va a ayudar a distinguir y a poner las posibles patologías que ese paciente va a tener y voy descartando, ¿no? En la historia clínica ustedes han visto y han visto en semio 1 cómo se hace en la historia clínica. Al final se pone impresión diagnóstica, ¿verdad? En esa impresión diagnóstica se ponen por lo menos 3 posibilidades de diagnóstico. En la sintomatología, por ejemplo, del apéndice, se puede confundir en mujeres con un cuadro que es muy común, que se confunde muchísimo, que puede ser o embarazo ectópico roto o puede ser un folículo de Graf roto también. Va a tener la misma sintomatología, le va a doler a la paciente, va a haber Lumber positivo, Roswell positivo, va a haber el signo de psoas positivo. Todo eso ustedes lo van a ver si es que no lo han visto. Y muchas veces la paciente entra al quirófano, la abre y esa apéndice está piquitada, está súper bien. Cuando se fijan, era un embarazo ectópico roto, ¿no? Justamente eso es negligencia médica, ¿o no? Obvio, ¿cómo la van a mandar a la paciente a operar si la paciente no tiene una patología quirúrgica, ¿no? Entonces, o pasa al revés, o pasa que lo toman como si fuera algo muy simple, algo
iba de un lado, iba del otro, y nadie le decía qué tenía, hasta que llega a un médico que sí le dice lo que tiene, le atina, le da el clavo y le da un buen tratamiento. Porque ese es el propósito, ¿verdad? Al final, si tú haces un buen diagnóstico, vas a hacer un buen tratamiento, por lo tanto el paciente se va a sanar, ¿no? Justamente todos esos detalles son los que ustedes tienen que diferenciar. En la semiología existen pasos, ¿verdad? La inspección, la palpación, la perfusión, la auscultación, todo eso ustedes tienen que saber qué es lo normal, qué es lo patológico, si hay en el murmullo vesicular, si hay broncos, sibilancias, si en los focos cardíacos, foco mitral, foco aórtico, encuentran soplos o están normofonéticos, en el estómago van a encontrar si hay ruidos hidroaéreos normales o hay presencia de meteorismo, ¿no? En la coloración de la piel, o sea, la semiología va desde que, en realidad, desde que el paciente entra, usted ya lo tiene que observar. Van a ver si el paciente entra en posición álgica, si entra pálido, si entra con frecuencia respiratoria aumentada. Todo eso ustedes ya lo tienen que ir desarrollando y teniendo mucha atención en la observación y ya llevarlo a la historia clínica, ¿no? Un buen médico, por ejemplo, siempre está observando. Y a mí me pasa que cuando estoy con la gente le digo, no sé, a mi amiga, ¿viste? Ese chico tenía una cicatriz en la pierna, se dio quemar, le tenía toda la pierna quemada, ¿no? O viste, esa persona tiene cicatriz del labio leporino, lo han debido operar. Cosas así, o sea, tienen que agudizar su visión completamente para que esos pequeños detalles no se les escapen y sea más fácil encontrar un diagnóstico, porque también si hacen un mal diagnóstico, pues el paciente puede quedar peor de lo que llegó a ustedes, ¿no? Entonces, esa es la semiología y eso es lo que ustedes van a tener que ir aprendiendo, y en las prácticas médicas, que no sé si ya las han hecho, pero las van a hacer, justamente la práctica médica de semiología es eso. Usted va a ir al consultorio, lo va a ver al doctor, lo va a ver al paciente y va a ver con el doctor qué pregunta, cómo llena, ¿verdad? Va a ver cómo pregunta antecedentes patológicos o patológicos, antecedentes personales, antecedentes familiares, y todo eso lo tienen que llenar en la historia clínica, ¿verdad? Si falta algo en la historia clínica, es punto en contra para usted, porque ustedes saben que la historia clínica es un documento médico legal. Usted se puede ir a la chirola si en esa historia clínica no pone algo que debió haber puesto, ¿no? Y también la paciente está en la responsabilidad de decir la verdad respecto a la respuesta de la historia clínica y de las preguntas que ustedes le hacen, ¿no? Entonces, todo esto justamente va a permitir a ustedes la identificación precisa de signos y síntomas, facilitando la formulación de diagnósticos clínicos y el desarrollo de estrategias de manejo adecuadas para la atención del paciente. Obvio, le doy al diagnóstico, le doy al tratamiento y listo, ¿no? Y ahí está completo. Vamos a ver también que, por ejemplo, el examen de grado de ustedes les van a dar un paciente en cualquier hospital y ustedes tienen que hacer la historia clínica de memoria, no les dejen llevar hojas, una hoja blanca o 2 hojas en blanco, tienen que llenar la historia clínica y de acuerdo a lo que el paciente les va a ir explicando, ustedes tienen que ver si ese paciente tiene apendicitis, no sé, es una mujer en trabajo de parto, es una amenaza de aborto, es un niño con infección gastrointestinal, ponen su diagnóstico, su tratamiento, se van al jurado. Los jurados son docentes y médicos del ministerio, de sedes de esta universidad o de otras universidades, y les preguntan, ya, usted dice que este paciente tiene apendicitis. Sí. ¿Por qué? Porque presenta esto. Ya, dime, por ejemplo, cuáles son los criterios de la escala de Galois. ¿Cuánto vale cada punto? ¿A partir de qué punto el paciente se interna o no se interna? ¿Se le hace tratamiento médico? ¿Cuáles son las complicaciones de la apendicitis? ¿Cuáles son las 4 fases de la apendicitis, ¿no? La famosa, la geminosa, la perforada. Y todo lo que ustedes pongan en su diagnóstico es lo que los van a bombardear con las preguntas. Si usted responde todo, usted aprueba su examen de grado. Y si usted no responde todo, chao, pues no va a aprobar el examen de grado, va a tener que esperar otros 6 meses hasta que le programen de nuevo y así se va a retrasar, ¿no? Entonces, lo más importante es que ustedes salgan con mucho dominio de posibles criterios diagnósticos, signos, sintomatología, para que
obviamente, en cualquier área que ustedes desarrollen, ya sea pediatría, gineco, medicina interna, cirugía, todos tienen que hacer cirugía. Nadie es exento de no hacer cirugía. Tal vez el único que no hace cirugía es el patólogo, porque él no está en contacto con el paciente, sino que le llega la muestra de la biopsia y directamente la procesa en el microscopio. Pero después todos los médicos de todas las especialidades, otorrino, oftalmo, dermato, todas tienen la posibilidad y la necesidad de hacer el examen semiológico. Súper. Vamos a ver ahora es la cavidad oral. Vamos a ver todos sus elementos, todo lo que va a ser la parte externa, la parte interna, lo que vendría a ser el órgano de la lengua, dientes, mucosa y todo lo importante de lo que es la cavidad oral. Sin duda alguna, ustedes siempre tienen que revisar cavidad oral, ¿no? El médico, cuando ustedes entran y están siendo parte de una consulta, siempre les dice, ¿verdad? A ver, abra la boca, diga A, ¿verdad? Siempre se revisa, se tiene que revisar. En el examen físico se revisa de pies a cabeza, se revisa todo, hasta el pelo, hasta la implantación del pelo, la implantación de las cejas. Ustedes saben que si un paciente no tiene la cola de la ceja, probablemente tenga sífilis congénita, ¿verdad? La nariz tiene silla de montar, los dientes, todo tiene que ser bajo observación, ¿no? Porque todo el cuerpo nos va a decir de alguna u otra manera las enfermedades que padece. Entonces, dentro de lo que es la cavidad bucal, vamos a ver las generalidades, ¿no? Es una cavidad que se encuentra en el tercio inferior de la cara, es la primera porción del tubo digestivo, ¿no? Es de forma irregular y está dividida en dos grandes áreas y tiene múltiples funciones. ¿Qué funciones me pueden decir que tiene la boca o la cavidad bucal? ¿Para qué nos sirve? Muy bien, nos ayuda a formar el bolo alimenticio. ¿Qué más? ¿Una persona que tiene boca habla o no habla? No. Habla, ¿no? En la fonación, articulación de las palabras, en la digestión, nos ayudará a respirar. También, ¿verdad? Es un órgano secundario en la respiración. Si yo tengo mi nariz tapada, automáticamente empiezo a respirar por la boca, ¿no? Tiene múltiples funciones. Vamos a ver que en lo que es la mucosa bucal tenemos tres tipos de mucosa. Tenemos la mucosa masticatoria, la mucosa especializada y la membrana de la mucosa bucal. La mucosa masticatoria, como su nombre lo dice, va a estar en relación con lo que vendrían a ser las encías y la cubierta del paladar duro, ¿no? En la mucosa especializada vamos a ver que es todo lo que va a tapizar el dorso de la lengua. La membrana de la mucosa bucal es todo el resto, lo que vendría a ser, por ejemplo, la mucosa que está en la cara inferior de las mejillas. Vamos a ver que dentro de sus divisiones, que nosotros estamos en dos grandes partes, la primera va a ser el vestíbulo bucal, que es lo primero con lo que uno se encuentra. En este vestíbulo bucal tenemos límites, como todo en anatomía, ¿no? Tenemos que, vamos a ver que posterior están las arcadas dentarias, que son todo lo que vemos aquí, ¿verdad? Inferiormente tenemos los surcos vestibulares o fondo del saco, que es esto que ven acá, ¿verdad? Lateralmente tenemos las mejillas y anteriormente tenemos los labios, tanto superior como inferior. Vamos a ver la segunda parte, ya es cuando el paciente abre la boca, ¿no? Y encontramos la cavidad propiamente dicha. Esta cavidad propiamente dicha igual va a tener anterior y lateral, tenemos las encías y los dientes, como ven aquí, ¿verdad? Anterior y lateral. Arriba encontramos paladar óseo y paladar blando. Ustedes han visto en anatomía que existe un hueso que se llama hueso palatino, ¿verdad? Este hueso palatino forma el techo de la cavidad bucal. Tenemos el primer tercio es óseo y lo que está por detrás es blando y termina en la formación de la úvula, ¿verdad? Inferior vamos a ver lo que es el piso de la boca, ¿no? Los diferentes músculos y secciones de la lengua. Y posterior tenemos lo que se llaman las fauces, istmo de las fauces y paladar blando. En el istmo de las fauces vamos a tener dos pilares que son súper importantes, que es este de aquí donde está el puntero, se llama el pilar palatogloso y por detrás está el pilar palatofaríngeo. Y al medio, entre estos dos, hay una
pedimos que el paciente justamente abra la boca y diga A, es para ver toda esta parte del mismo de las fauces. ¿Por qué? Porque generalmente ahí se aloja una bacteria que se llama el Streptococcus metamolítico, que es una bacteria que provoca una faringoamigdalitis post-streptocócica, y además va a haber virus, ¿no? Cuando nosotros nos resfriamos, el virus de la influenza se van a alojar en esta región, provocando que tanto las amígdalas como los pilares estén eritematosos y dolorosos. En lo que vendrían a ser los labios, ¿no? Vamos a encontrar que tenemos por supuesto uno superior, uno inferior, son repliegues músculo-membranosos que forman el límite anterior del vestíbulo. Ahí en los labios se acaba el vestíbulo de la boca. El labio superior presenta un surco medio o subnasal, que es este aquí, que se llama el filtrum. Este filtrum de aquí, esto justamente le da como esa libertad al labio superior de poder articular correctamente las palabras, ¿no? Vamos a ver que en el labio inferior existe también, por debajo del labio inferior, existe una pequeña depresión que se llama fosita media, que puede ser más profunda dependiendo de la anatomía de cada persona. Cada labio presenta dos caras, una cara anterior que está cubierta por piel, que tiene glándulas pilosas, sebáceas y sudoríparas, por eso los labios de la cara anterior se pueden secar, ¿verdad? Y en la cara posterior, obviamente, haciendo una versión del labio, encontramos la mucosa labial. Vamos a ver que ambas caras se unen en un borde libre, en el cual hay una transición entre lo que es piel y mucosa, y vamos a encontrar papilas muy vascularizadas que carecen de folículos pilosos y de glándulas, ¿no? En estos extremos se une el labio superior con el inferior en una zona que se llama comisura labial, que seguramente ya lo han visto en esta parte de aquí, ¿no? La comisura labial es lo que une labio superior con labio inferior. Está formado, todo lo que vendría a ser alrededor de la boca va a estar forrado de lo que es el músculo orbicular de los labios, que es el que permite la articulación de las palabras y el gesto de besar, ¿verdad? Ellos, en el músculo orbicular se van a insertar otro tipo de músculos, como por ejemplo el pterigoideo mayor, pterigoideo menor, también el depresor del labio inferior, ¿no? Son músculos que se van a anclar al orbicular de la boca, que es el principal. Dentro de lo que es en la cavidad encontramos 5 estructuras que ya vamos a ir mencionando unas cuantas. Tenemos lo que es en el número 1 el frenillo superior, que es este que ven aquí, ¿verdad? Este frenillo superior es un repliegue mucoso que une lo que es la cara anterior del labio, la cara anterior del labio, la cara posterior del labio, con lo que es la cara anterior de las encías, ¿no? Lo que permite ciertamente una pequeña distancia. Vamos a ver lo que es el paladar duro, que está justamente formado por el oso palatino, el paladar blando, que es el 3, y la úvula y las fauces del istmo, es esto de aquí, que vemos al fondo, vemos lo que es la orofaringe, ¿verdad? Con los dos pilares, palatogloso, paratofaringio, y las glándulas, perdón, las amígdalas palatinas. El paladar cumple un rol sumamente importante porque, ¿para qué tenemos paladar? ¿Por qué tenemos paladar? ¿Qué divide? Muy bien, divide la cavidad nasal de la cavidad oral. Los pacientes que tienen paladar hendido, que tienen una comunicación, generalmente son niños y personas que cuando comen, todo lo que comen se sale por la nariz. ¿Por qué? Porque no tienen esta división, ¿verdad? Entonces, justamente de ahí nace la urgencia, por ejemplo, de operar a niños con labio de paladar hendido, porque todo lo que comen se sale por la nariz y el paciente no se alimenta. Como no se alimenta, va a empezar a tener desnutrición y van a haber otro tipo de enfermedades solo por la malformación del paladar, ¿no? Entonces el paladar justamente cumple una función importantísima tanto de fonética como de separación de la cavidad nasal de la cavidad oral. En las mejillas, todo lo que vendría a ser cachetes, tenemos la región labial y mentoniana, que justamente es la que va a estar comunicándose por encima del labio superior, labio inferior, la región cigomática, la región paratiroidea, ¿no?
podría decir como un 40-50% del territorio de la delicada, casi todo está cubierto por las mejillas. Las mejillas vamos a encontrar que en gran parte del territorio de la mejilla va a existir una glándula que se llama glándula paratiroidea, ¿verdad? La glándula paratiroidea es una glándula primaria, la principal, que tiene como función muy bien, producir la saliva. Es nuestro principal productor de saliva. Esta glándula paratiroidea va a tener un conducto, que es todo lo que se produce en la saliva, tiene que llegar a la cavidad bucal. ¿Por medio de qué va a llegar a la cavidad bucal? Por medio del conducto de esteno. Este conducto de esteno, que es como lo ven acá, este verde de aquí, ¿verdad? Este conducto de esteno desemboca a nivel del segundo molar a cada lado para entregar la producción de saliva, ¿no? Su espesor se ocupa por algunos músculos de la mímica, principalmente por el músculo bucinador. ¿Qué hace el músculo bucinador? ¿Qué creen que hace? Nos permite que si vemos, ¿verdad? Al silbar va a haber una contracción del músculo bucinador y va a permitir que los labios tengan una forma más circunferencial y permita la salida del sonido. También vamos a ver que por fuera del músculo se localiza el cuerpo o bolsa adiposa de la boca que se llama la bolsa de Bichat, ¿no? Esta bolsa de Bichat es una bolsa anatómica que va a contener por lo menos de 2 ml a 4 ml de grasa, que lo que le permite justamente es darle como un acolchonamiento a las estructuras que están cerca de lo que es la mejilla y que por ejemplo ahora se hace procedimientos estéticos en los que se saca la bolsa de Bichat y se llama bichectomía, ¿verdad? Es la bichectomía. Al hacer eso se afina la cara un poco y se acentúa el ángulo mandibular, ¿no? Existe la teoría de que supuestamente esta bolsa de Bichat, su función como tal, no es en nuestra edad joven, sino que en pacientes adultos, para que ustedes saben que en adultos mayores la piel se vuelve más laxa y tiende a perder justamente elasticidad. Lo que hace la bolsa de Bichat como tal es mantener la fisionomía de la cara en pacientes de la tercera edad, ¿no? Porque como tal una función muy específica no cumple. Por eso hay procedimientos estéticos que a favor de la estética se retiran las bolsas de Bichat. Estas bolsas no se pueden volver, a menos que el paciente engorde o tenga un sobrepeso considerable, podrían volverse a llenar de estas bolsitas de grasa, pero si no es así, el paciente queda con eso liberado, si es que se realizó ese procedimiento. Dentro de lo que es el paladar óseo, vamos a ver que está formado por 2 huesos. Ustedes que saben de anatomía van a ser 2 apófisis palatinas del hueso maxilar, se unen, se fusionan, formando la lámina horizontal del palatino por detrás, ¿no? Y va a estar perforado por orificios. Vamos a tener el orificio incisivo, que si no, este es el orificio incisivo. Este orificio incisivo sirve para el paso del nervio incisivo, ¿no? Este nervio incisivo va a venir de lo que es el séptimo par craneal, que es el facial, y va a cumplir funciones específicas en esa área. En lo que es la lengua, vamos a ver que la lengua es un órgano muscular, es un músculo de la lengua. No sé si en anatomía han podido ver el cadáver, si usted lo corta, o si han comprado lengua de vaca, córtenla y vean que es un músculo totalmente, ¿no? Va a presentar arcadas, que está alojado entre las arcadas superior e inferior, ¿no? ¿Y para qué nos sirve? ¿Cuáles van a ser las funciones de esta lengua? La percepción del gusto, porque vamos a ver más adelante que a lo largo de toda la longitud de la lengua existen papilas gustativas que justamente cumplen una función específica. No todas las papilas van a percibir el sabor salado o el sabor dulce. Vamos a repasar en qué áreas de la lengua se perciben estos sabores. Interviene también en la masticación, nos ayuda porque el paladar le lleva hacia arriba y choca contra el hueso palatino, contra el paladar duro, los alimentos. Interviene en la deglución porque también hace que la comida por un tema de gravedad pase hacia lo que es el esófago. Interviene en la succión, interviene en la fonación.
aquí están las papilas que les decía. Las papilas gustativas son 4, ¿no? Tenemos las fungiformes, que son las que parecen como honguitos, por eso se llaman fungiformes, ¿no? Que se encuentran en los 2 tercios anteriores y tiene de 1 a 5 botones gustativos, o sea, no capta tanto sabor como tal. Tenemos lo que son las papilas caliciformes, que se encuentran en la parte posterior de la lengua y forman esta B invertida, que debería ser esta B que vemos aquí, ¿no? Esta B invertida va a ser, se va a formar eso por presencia de papilas caliciformes y tienen cientos de botones gustativos, o sea, la mayor cantidad de sabor se percibe en la parte posterior de la lengua. También tenemos las papilas foliáceas, que son papilas con forma de hojas o como de algas, ¿no? Que están también en la parte posterior y también tiene cientos de botones gustativos. Y por último tenemos las papilas filiformes. Estas son las más numerosas. Estas, a diferencia de las caliciformes y las foliáceas, no tienen botones gustativos. Estas papilas filiformes lo que tienen son botones de sensación táctil. Por eso, por ejemplo, si por X motivo usted tiene un pelo en la lengua, le incomoda muchísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cantidad de papilas de sensación táctil que tiene la lengua es más numerosa que la cantidad de papilas gustativas, ¿no? Por eso nos incomoda tanto cuando tenemos este tipo de molestias en la lengua. Vamos a ver el piso de la boca. Este es el piso de la boca de una persona que obviamente tiene caries, ¿no? Este es el piso de la boca. Vamos a encontrar lo que es la línea media o repliegue, que también se llama el frenillo. Hemos visto el frenillo superior, este es el frenillo inferior. Este frenillo inferior va a tener una carúncula, ¿no? Es como un pequeño, aquí, esto de acá es una carúncula donde va a desembocar los conductos de Wharton. Los conductos de Wharton van a ser conductos que salen de la glándula submentoniana, que también produce saliva. Entonces, la producción de saliva va a desembocar a través de los conductos de Wharton, aquí, abajo, en el piso de la boca, ¿no? Este frenillo también tiene una importancia en lo que es la movilidad de la lengua. Hay muchos niños que, por ejemplo, hasta los 4 o 5 años no hablan mucho, la mamá sabe por qué, se lo lleva al pediatra, el pediatra examina, levanta la lengua y ve que el frenillo es tan cortito que limita el movimiento de la lengua. Entonces, ¿qué hace? Se hace una cirugía en la que se corta, ¿no? Y se libera un poco más el frenillo y el paciente puede tener la movilidad de la lengua y hablar apropiadamente. En la que es la semiología interrogatoria en la boca, se va a hacer inspección y palpación, porque percusión no se hace y auscultación tampoco se hace, ¿verdad? Solo se hace inspección y palpación. La inspección se lo hace justamente cuando el paciente está sentado. Ustedes ya han inspeccionado todo lo que es cabeza, ¿verdad? Y saben lo que es cara y van viendo cómo están los labios de afuera hacia adentro. Se va a pedir que el paciente obviamente abra la boca. Ustedes siempre tienen que estar en bioseguridad, siempre con guantes, ¿no? Con sus instrumentos como el bajalengua, la linterna. Idealmente que no sea linterna del celular, sino que sea una linterna específica, ¿no? Y la palpación se va a hacer por medio, justamente, ya con guantes, luego de la inspección, se va a palpar a ver si tiene algún tipo de anomalía en labios, o también se puede, por ejemplo, ver y revisar lo que son el interior de las mejillas, ¿no? Cuando nosotros vamos a revisar en la inspección, y en la inspección sobre todo, los dientes, ver la calidad de los dientes, ver si tiene caries, si está en algún diente en mal estado, vamos a ver lo que son las encías, vamos a ver lo que es la lengua, todo lo que es lengua, ¿verdad? Si la lengua tiene placa blanca, eso lo vamos a ver ahorita, si la lengua está craquelada, si la lengua tiene algún tipo de herida, si en los labios hay úlceras, ¿no? Todo eso tiene que ver bajo la inspección. En la región sublingual, igual tenemos que decir, levanta la lengua, revisar el piso de la boca. Se tiene que revisar, por supuesto, si el paciente tiene piercing, si tiene piercing en la lengua, si tiene piercing en el labio, si tiene piercing en el frenillo, porque todo eso puede ser causa de algún tipo de patología, ¿no? Vamos a ver también la región de paladar óseo, paladar blando. Obviamente podemos observar si es un paciente con
de las amígdalas. Hay que revisar a la inspección todos estos detalles de la cavidad oral. El anamnesis, vamos a ver, precisará las características de las molestias subjetivas. Obviamente, ¿no? Se hace un análisis, se hace una inspección general, pero si el paciente me dice, me duele muchísimo mi garganta, no puedo tragar, me duele, no puedo tomar agua, haré mayor hincapié en la revisión de la zona del ritmo de las pausas, ¿verdad? O si me dice, mis encías sangran todo el tiempo, pues obviamente lo que yo voy a hacer es revisar con más detalle las raíces de todos los dientes y chequear más a detalle las encías. Va a estar dirigido a la molestia que nos diga el paciente. Tenemos que ver trastornos de la motilidad de los labios y de la lengua, cambios de la humedad normal de la mucosa oral. Van a ver que hay gente que su mucosa está seca, totalmente seca, no tiene saliva. Vamos a ver que eso va a estar asociado a un síndrome, ¿no? O por el contrario, el paciente está hipersalivando, como perro rabioso. Eso también no es normal, eso se llama seborrea. O podemos ver, por ejemplo, también el tamaño de la lengua. Hay gente que tiene macroglosia, tiene la lengua gigante y te viene a consulta para decirte que no puede dormir bien porque se ahoga. ¿Y qué puede pasar entonces? Al dormir, la lengua se va para atrás y le tapa la vía respiratoria y el paciente se ahoga, ¿no? Y en esos momentos de apnea el paciente se despierta. Esos detalles siempre tienen que tomar en cuenta. ¿Qué se le dice? La lengua no se opera estéticamente, no es que yo le voy a decir que la dejo mañana como nueva, no, sino que se le tiene que dar herramientas al paciente para que no duerma completamente en el cúbito, que si no se ponga en semifavor, esté 3/4, tal vez con 2 almohadas, y así va a dormir mucho mejor, porque la lengua por un tema de gravedad y por el tamaño no se va a ir hacia atrás, ¿no? Vamos a ver también lo que es dificultades en la deglución, alteraciones del color. Hay que ver si vamos a ver, por ejemplo, hay lenguas que tienen manchas negras, lenguas que tienen manchas blancas. Hay que ver ulceraciones, si son ulceraciones que pueden también estar relacionadas con la sífilis, ¿verdad? Vamos a ver también que debe precisar el momento de iniciación, la evolución, intensidad y duración. Obviamente, si tiene algo en la boca, si tiene una úlcera, yo le voy a preguntar hace cuánto tiene esta úlcera. Cuando come picante le duele más, le duele menos, ya tomó algo, fue al médico, hizo gárgaras con algo. Todo eso lo tienen ustedes que investigar, porque probablemente el paciente, no sé, ha hecho gárgaras con gasolina y ya recién ha ido al hospital, ¿no? ¿Qué pasa? Ya hay gente que viene con quemaduras de segundo grado y se echan barro y recién van al hospital, ¿no? Todo eso hay que considerarlo, porque obviamente esa quemadura es casi 100% que puede infectar y el paciente o va a perder alguno de los miembros que se haya quemado y cerrar su pierna, o se va a morir, ¿no? Entonces todos esos antecedentes tienen que preguntar. A la inspección hemos dicho que necesitamos esta luz artificial, que es la linterna, ¿verdad? Baja lengua, idealmente si tienen espejo. Generalmente el espejo lo manejan mucho más lo que son los dentistas, ¿verdad? Odontólogos, y nosotros nos guiamos un poco más por nuestra agudeza visual, ¿no? Tenemos que justamente pedirle al paciente, el baja lengua nos sirve, como su nombre lo dice, para bajar la lengua. Le decimos que diga A al hacer este sonido, se dilata la cavidad bucal y se ve, para proceder mucho mejor lo que es el ritmo de las fauces, sin provocar el reflejo nauseabundo. Pasa también que meten la baja lengua hasta el fondo, le dicen A y el paciente lo vomita en su cara, ¿no? Sean la paleta de baja lengua, solo se baja en el tercio inferior y que diga A, no se acercan ustedes mucho a lo que es la boca, porque el paciente puede tener un tipo de patógeno que por la cercanía les puede contagiar. Idealmente se pone en barbijo también, ¿no? Y con la linterna se observa, guardamos cierta distancia de seguridad. En la palpación, al tocar, vamos a ver si hay ulceraciones, tumoraciones. Como dice ahí, debe realizarse con mano enguantada. Vamos a tocar labios. Muchas veces hay señoras que tienen bolas en los labios. Usted pregunta si se ha hecho algún tratamiento estético. Ahora está muy de moda el ácido hialurónico. Se van y se ponen donde sea, y ese ácido hialurónico se encapsula y se hacen bolas en los labios, ¿no? Hay que preguntar ese antecedente, porque si no fuera así, eso podría ser un tumor, ¿verdad? Entonces también se le pregunta a la paciente si se ha hecho algo o por qué tiene esas
escuchar. ¿Qué órgano puede estar mal? Hígado. Muy bien, el hígado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una sobreproducción de bilirrubina, ¿no? La bilirrubina se va a ir almacenando y depositando en mucosas, puede ser en mucosa ocular, en la esclera, ¿verdad? Puede ser en también mucosa nasal, en las manos. Generalmente cuando ya las palmas de las manos están muy amarillas, quiere decir que el nivel de bilirrubina está sumamente alto. ¿Y que un paciente con bilirrubina alta tiene algún tipo de peligro? Sí. ¿Qué le puede pasar? Esa bilirrubina puede pasar la barrera hematoencefálica, llegar al cerebro, ¿verdad? Y puede causar una enfermedad de Kernicterus, ¿no? Que es cuando la bilirrubina se aloja en los núcleos basales del cerebro y va a provocar una encefalopatía isquémica, ¿verdad? Entonces, todos esos detalles siempre tienen que tomarlos en cuenta. Vamos a ver si, por ejemplo, más bien en la coloración, en vez de estar amarilla, está súper pálido, casi papel. ¿Qué puedo pensar que tiene? Anemia. Anemia, ¿verdad? ¿Y qué es anemia? Disminución de la hemoglobina. Muy bien, es la deficiencia de los glóbulos rojos, ¿verdad? Deficiencia de glóbulos rojos. Como no hay glóbulos rojos, no corre suficientemente sangre, por lo tanto no hay esa coloración rosada que debería tener. En caso de que, por ejemplo, la boca del paciente esté morada, azulada, cianótica, ¿qué puedo pensar? El paciente está sufriendo algún tipo de asfixia, ¿no? Se está ahogando, ¿no? Por ejemplo, los niños cuando se caen a la piscina y gracias a Dios los encuentran, los sacan, generalmente los labios se ponen cianóticos, ¿no? Por esta deprivación de oxígeno, y lo que empiezan a correr por esos tejidos es solo sangre no oxigenada, que es la violácea, que es la sangre venosa, ¿verdad? Y justamente empiezan a quitar sangre de la piel. Como hay deprivación, no puedo respirar, no hay oxígeno. ¿Qué hace el cuerpo? La sangre oxigenada se la guarda para los órganos diana, cerebro, corazón y riñones. Y todo lo que está, por ejemplo, puntas de los dedos, punta de la nariz, bordes del pabellón auricular, boca, pasa a segundo plano. Entonces se les quita el riego sanguíneo de esas zonas para guardar para los órganos importantes, y por eso se empieza a tomar estas pequeñas zonas cianóticas, ¿no? Eso es importante. Ahí ustedes pueden deducir que es un paciente que está teniendo deprivación de oxígeno. En caso de que no haya tenido algún accidente y el niño constantemente está morado, un bebé por ejemplo, puedo sospechar de una enfermedad de grandes vasos. Puede ser transposición de grandes vasos en el corazón, la cava y la aorta, o algún tipo de patología cardiopulmonar que no está haciendo que la sangre del bebé se oxigene de manera apropiada, y con la poquita sangre que tiene está tratando de remarla, pero manifestando la cianosis, ya sea en cara o ya sea en miembros superiores o inferiores, ¿no? Vamos a ver también que tenemos que buscar algún lo contrario, lo pálido sería el enrojecimiento agudo, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, le levanto a una inversión de los labios y esa mucosa la veo, pero rojo sangre, quiere decir que hay una inflamación, ¿verdad? Eso se llama eritema, ¿no? Eso también tenemos que irlo dividiendo, ver por qué está eritematoso, si abre la garganta y la parte de atrás o el paladar está súper rojo, quiere decir que ahí hay una inflamación, por eso está más colorado, ¿verdad? Y también podemos ver, por ejemplo, las manchas pardas, manchas rosadas. Tenemos unas manchas que pueden aparecer en la cara inferior, en la cara interior de lo que son las mejillas, que son las manchas de Koplik. Estas manchas de Koplik son las manchas blancas, que es patognomónico del sarampión. Paciente que tiene manchas de Koplik, paciente que tiene sarampión. Eso es totalmente patognomónico, ¿no? Que también se lo ve justamente revisando. Aquí revisamos mucho lo que es cavidad bucal a niños, ¿no? Porque ustedes van a ver en pediatría que todas las enfermedades virales de contacto, el sarampión, la viruela, la rubiola, tienen manifestaciones dérmicas. Casi todas las manifestaciones dérmicas son en boca y en mucosa de la boca, ¿no? Pueden haber manchitas rojas, pueden haber heridas como aftas dentro de la cara inferior, la
sudoración excesiva, ¿no? Un paciente que todo el tiempo está transpirando puede darte esta manifestación. Puede haber en pacientes que tienen gastritis, en pacientes que tienen colecistitis, en síndrome péptico y en Parkinson. Por el contrario, cuando encontramos disminución de la humedad, ¿no? Puede ser en pacientes, por ejemplo, que tienen diarrea o vómitos. Obviamente, cuando uno tiene diarrea y vómitos, ustedes saben que perdemos cantidad de sodio. El sodio arrastra agua. Entonces, si se va sodio, se va agua, el paciente baja la volemia, el paciente está deshidratado, por lo tanto, no hay líquido para producir ni sudoración ni lágrimas, ¿no? Vamos a ver también que esta disminución de líquidos o de la producción de líquidos va a haber también en la uremia con estomatitis, en la intoxicación por atropina y en el síndrome de Sjögren. Este síndrome de Sjögren es un síndrome con herencia familiar que se caracteriza porque el paciente no produce nada, no produce sebo, no produce sudoración, no produce saliva, no produce lágrimas, no produce nada, el paciente está seco, ¿no? Y eso tiene problemas, por supuesto, porque, por ejemplo, nosotros parpadeamos, ¿verdad? ¿Para qué parpadeamos? Para humedecer los ojos. Muy bien, para humedecer el globo ocular, ¿no? Si usted se queda con el párpado abierto, sin parpadear, no sé, 10 minutos, le va a doler el ojo, ¿verdad? Entonces, estos pacientes, ese parpadeo que nosotros hacemos automático, ellos lo hacen igual, pero no hay producción de las lágrimas que humidifiquen la esclera. ¿Y qué hacen? Son pacientes que se ponen gotitas todo el tiempo, ¿no? Son pacientes que no transpiran, no forman sebo, la piel la tienen totalmente craquelada, expuesta, y obviamente también es un peligro que puede existir para la exposición solar, ¿no? Ustedes saben que el sebo, tanto en la cabeza como en el resto de la piel, sirve para proteger la piel. Trabaja en conjunto con lo que es los folículos pilosos, pero este síndrome no tiene esa producción, por lo tanto son pacientes que tienen que suplementarse o tienen que ver alguna otra alternativa porque esta condición les genera otro tipo de patologías. Acá, por ejemplo, vemos un paciente con estomatitis herpética primaria, ¿no? Generalmente esta estomatitis, esto es como una herida, generalmente es porque hay algún tipo de indigestión o lo que vendría a ser también, esto por ejemplo es en niños, ¿no? Está asociado a gastritis, porque la boca es la primera parte de lo que es el tubo digestivo, herpética, porque está asociada al virus del herpes. Ustedes saben que hay virus herpes tipo 1 y tipo 2, uno es por transmisión sexual, pero en la actualidad, si tienes tipo 1, lo más probable es que lo tengas tipo 2, ¿no? Entonces, aquí son lesiones que generalmente estos tipos de virus lo que hacen es se alojan en filetes nerviosos y una vez donde te sale, generalmente te va a volver a salir en ese mismo lugar porque el virus se aloja en estos filetes nerviosos, duele muchísimo el herpes, ¿no? Duele muchísimo y cada vez que usted baja su inmunidad, el herpes brota. Usted nunca se va a curar de herpes porque el virus vive ahí, sino que cada vez que bajas tu inmunidad, el herpes brota, tienes esa lesión, en esa lesión usted contagia, ¿no? Si le das un beso a alguien o compartes, no sé, vaso o taza con la herida, usted está dejando fragmentos del virus que la otra persona se puede contagiar. Eso generalmente solo aparece cuando la inmunidad está muy baja del paciente, cuando el paciente está muy estresado, se va a ver la salida de estos virus, ¿no? O sea, estas lesiones internas. En lo que son, por ejemplo, los trastornos carnaciales, que son úlceras por enfermedades sistémicas e inmunológicas, quiere decir, trastornos carenciales quiere decir que la deficiencia, o sea, la deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, hierro o zinc pueden causar que salgan este tipo de lesiones en la cavidad bucal. Por ejemplo, los pacientes que tienen lo que es los que no comen carne, los vegetarianos y los veganos, como no comen carne, no tienen vitamina B12, ¿no? Porque la carne te aporta vitamina B12. Entonces, al no tener esto, lo que sucede es que generalmente estos pacientes se tendrían que suplementar, ya sea con una inyección mensual o ya sea tomando
del sistema inmunológico, va a presentar también lo que es la lengua depapilada. Cuando ustedes ven este tipo de lengua que parece fijada, nerviosa, muy roja, generalmente ese paciente, si ustedes le toman un laboratorio, sus leucocitos, toda su línea blanca va a estar abajo. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que sospechar si el paciente tiene lupus, tiene leucemia, ¿verdad? Tiene artritis reumatoide, que son enfermedades que hacen que la inmunidad baje, ¿verdad? Son enfermedades autoinmunes. También esto es de fácil diagnóstico si se aplica el protocolo de úlceras orales. ¿Y cómo voy a tratarlo? Lo voy a suplementar. Si te falta hierro, te voy a dar hierro. Si te falta ácido fólico, te doy ácido fólico, que es la vitamina C, ¿verdad? Y voy suplementando en caso de que estas lesiones sean por carencias de vitaminas. Las úlceras aftosas menores generalmente están asociadas a estomatitis aftosa. ¿Qué quiere decir? Estomatitis, todo lo que viene itis es infección, ¿verdad? El paciente está con una infección gastrointestinal y esta infección gastrointestinal va a dar como resultado también manifestación clínica en boca, porque boca forma parte del tubo gastrointestinal. Estas son las más frecuentes, úlceras poco profundas, redondas, ovaladas, que pueden tener un color amarillo grisáceo, redondeadas, eritematosas. Generalmente esto obviamente tratamos de que el paciente no se hurgue, no se lo toque, porque se lo puede sobreinfectar con alguna bacteria. Ustedes saben que la cavidad bucal es súper sucia, ¿verdad? La saliva es sucia. Entonces se trata de limpiar, hacer enjuague bucal con lo que debería ser clorexidina y tratar de no hurgar y no sobreinfectar. Estas son generalmente muy dolorosas, pero tienden igual a reaparecer, ¿no? Entre 1 a 4 meses, cuando el paciente vuelva a tener algún tipo de episodio gastrointestinal, van a tender a volver a aparecer. En las aftas orales van a ser pequeñas erosiones, bien circunscritas y poco profundas. Estas que vemos aquí, estas no son tan dolorosas. Y las úlceras como tales, quiere decir que ya esta afta, que ven que es como un globito, ya reventó y se hace así, ¿verdad? Esto ya es una úlcera oral, que generalmente son pacientes que se hurgan la afta revienta, se compromete el mayor tejido, por eso dice solución de continuidad más profunda, y están ocupando más capas, es mucho más doloroso, son mucho más duraderas y es de mayor tamaño, ¿no? Obviamente la curación de esta tarda un poco más y es muy dolorosa y muy molesta para el paciente, porque cada vez que mueve la boca, ya sea para masticar o para hablar, le va a doler. Nuevamente con las úlceras aftosas, ¿no? Hay mucho que es de color blanco o gris amarillento. Si está gris amarillento, puedo sospechar que hay una sobreinfección con bacteria. Generalmente va a tener un halo rojo, que es como esto que ven aquí, un halo rojo de mucosa inflamada. Puede ser única o puede ser múltiple. Estas cicatrizan de 7 días a 10 días, va a ser el periodo que van a tardar en cicatrizar, pero también pueden ser recurrentes. Esto, ¿no? De aquí. Esto, por ejemplo, la sífilis, ¿no? Por ejemplo, estos son, ustedes saben, o si no lo han visto, la sífilis tiene 4 fases: la sífilis primaria, secundaria y terciaria, también hay cuaternaria. La más grave es la neurosífilis. La sífilis se produce por el treponema, ¿no? Este es un microorganismo que se aloja en diferentes mucosas, puede ser mucosa urogenital, mucosa bucal, puede ser, como vemos aquí, en la lengua. Va a ir en diferentes fases. En la fase primaria va a ser una lesión no dolorosa que se llama chancro blando. El tratamiento es súper fácil, es una pastilla de penicilina y se acabó el cuento. Pero en caso de que usted no haga este tratamiento y siga, esto va a ir evolucionando y ya el tratamiento va a ser mucho más complicado, y generalmente la sífilis va a quedarse con usted 10, 15 años hasta que usted pueda realmente erradicarla, ¿no? Una vez que forma esta primera lesión, que es indolore, justamente por eso nadie hace nada, aparece la sífilis secundaria y la terciaria, que ya son estas lesiones que sí son dolorosas, ¿no? Pero ya es una enfermedad en un estado avanzado.
Ya chicos, vamos a darnos ahorita, es casi la 1, vamos a darnos 15 minutitos. Ahora todo lo que hemos visto es todo lo que es labios, vamos a terminar con lo que es la lengua. Vamos a ver todas las posibles lenguas raras que ustedes pueden ver en la inspección y a qué se puede deber, ¿no? La lengua es un órgano muscular que está en la lengua bucal, como ya hemos dicho, presenta funciones súper importantes como la forma palabras para hablar y también impulsa el alimento hacia la faringe. Es un órgano muscular que cumple un papel muy importante en la cavidad oral, ¿no? Vamos a ver, hemos visto que el dorso de la lengua cumple funciones específicas de acuerdo a sus papilas. Hemos visto que existen 4 tipos de papilas y vamos a ver aquí que, por ejemplo, en la punta de la lengua es donde, en el vértice, tenemos mayor sensibilidad, mayor taste, mayor gusto al dulce. Vamos a ver que los salados se van a percibir en las partes laterales y ácido y amargo se va a sentir el sabor, ese gusto en la parte posterior de la lengua, ¿no? Aquí dentro de lo que son la inervación, ustedes han visto en anato 1, ¿verdad? Que la inervación de la lengua no es la misma en toda la lengua. Tenemos el nervio hipogloso que corresponde al doceavo paracranial, que este va a inervar todos los músculos de la lengua excepto el palato grosso. También va a haber la presencia del nervio lingual que va a tener territorio de los 2/3 delanteros de la lengua. La cuerda del tímpano, que es una rama del séptimo par craneal, que va a estar a cargo de lo que es los 2/3 anteriores, a excepción de las papilas circunvaladas. Y también vamos a ver rama lingual del noveno par craneal, que va a inervar todo lo que es el tercio posterior. Vamos a ver el nervio laríngeo interno, que es rama del nervio vago, que es el décimo par craneal, que va a inervar todo lo que es la lengua anterior hasta la epiglotis. Ustedes saben que la epiglotis es como un tejido muscular que cierra el esófago cuando tenemos que respirar, lo abre cuando tenemos que comer para que la comida no se pase a la tráquea, ¿verdad? Y también vamos a ver que va a tener una inervación parasimpática, van a haber fibras parasimpáticas en la lengua que va a servir como glándulas serosas. Al microscopio, ustedes seguramente han debido ver, tal vez en histología, cómo se ve el tejido de la lengua, ¿no? Vamos a ver, varía desde hiperkeratosis banal sin displasia epitelial, ¿no? Tenemos diferentes tejidos, imágenes que podemos ver del epitelio de la lengua, y en este caso, si se llega a ver, por ejemplo, miren acá estos puntos, esto en microscopio se ha evidenciado que es un cáncer in situ, un carcinoma in situ con displasia leve. Ustedes van a ver, como si ya han visto, existe lo que es la displasia. Primero es la metaplasia, luego la displasia y luego la neoplasia, ¿verdad? La neoplasia ya es cáncer. La metaplasia es la primera advertencia que te da el tejido. Si no te cuidas, no cambias de estilo de vida, te va a la metaplasia va a evolucionar a una displasia. La displasia puede ser leve o moderada o grave, pero como ya tenemos una displasia leve pero asociado a factores, como vemos aquí el alcohol, el cigarro, va a existir, se va a ir desarrollando lo que se llama el carcinoma in situ. El carcinoma in situ es un cáncer que existe súper chiquitito y es en realidad el único tipo de la primera estación, como que la primera parte de un cáncer que se puede operar. Este carcinoma in situ luego va a ir evolucionando a cáncer grado 1, grado 2, grado 3 o 4 con metástasis. Este carcinoma in situ puede existir en cualquier tipo de tejido. In situ quiere decir empezando, está empezando un cáncer, ¿no? Entonces este es el único cáncer que se puede operar cuando se lo encuentra y se puede asociar a ya sea quimioterapia o sea radioterapia coadyuvar. Aquí, por ejemplo, la mayoría de las personas que son sobrevivientes del cáncer son personas, la gran mayoría, no todas obviamente, que se les ha encontrado este cáncer in situ, se los ha podido sacar, se lo ha podido resecar, teniendo un margen de seguridad de 5 centímetros, ¿no? Está la lesión, todo lo que esté 5 centímetros al radio, yo saco y aparte hago quimioterapia
quimioterapia si es que queda una célula cancerígena y el paciente sobrevive al cáncer. Son los únicos que el cáncer en estadio in situ es el único que podría llegar a tener una supervivencia del 99% en las personas, ¿no? Este tipo de cáncer generalmente está asociado, como dice aquí, al tabaco, a la infección crónica, al abuso de alcohol y de alimentos irritantes. ¿Qué alimentos irritantes? Como por ejemplo el ketchup, picantes, ¿verdad? Son alimentos irritantes. Y también hay una investigación bastante sólida, sobre todo en nuestro territorio boliviano, que el bolo, la hoja de coca, el boler constantemente todos los días, te predispone más que el alcohol y el tabaco al desarrollo de cáncer de lengua o cáncer de boca. Aquí, por ejemplo, vamos a ver este tipo de lengua que se llama lengua geográfica, porque parece un mapa geográfico, es benigno, ¿no? Pero obviamente creo que si tú le ves al paciente la lengua así, todo el mundo se asusta, ¿verdad? Porque no es muy normal ni muy habitual de este tipo de lengua, pero este tipo de lengua es una lesión benigna y se desconoce la causa, nadie sabe por qué la lesión puede tener estas formas geográficas. Generalmente va a abarcar en todo el dorso de la lengua, ¿no? Sin ocupar piso de la boca. Va a haber se van a tener áreas rojas como áreas blancas, como vemos en la imagen, y la causa es desconocida, pero es un trastorno benigno, ¿no? Es un trastorno benigno. En la leucoplaquia, que es este manto blanco que se ve tanto en el dorso como en los laterales de la lengua, es indoloro, pero esta, a diferencia del otro, tiene un pequeño porcentaje, puede convertirse esta lesión, esta leucoplaquia, en una lesión maligna. Está asociado a mala higiene, ¿ya? A mala higiene, y también está asociado a cambios histológicos del tejido epitelial de la lengua. Por eso dice las áreas blanquecinas elevadas sugieren una leucoplaquia vellosa. ¿Okay? ¿Qué van a hacer? ¿Qué es esto blanco que vemos aquí? Lo blanco en realidad son las vellosidades, las papilas que tiene la lengua, donde va a tener esta acumulación de esta placa blanquecina que está asociado a la mala higiene. No es maligno, pero puede desarrollar una lesión maligna, ¿no? Tenemos la glositis atrófica, que es una lengua pequeña, ¿no? Atrófica quiere decir que ha disminuido el tamaño, es una lengua que va a estar lisa, va a estar brillante, va a estar colorada, va a parecer una lengua que como que recién han lijado y barnizado, pero esta lengua solo nos va a sugerir deficiencias de vitaminas. ¿De qué vitaminas? De la vitamina, por ejemplo, la riboflavina, la niacina, que es B8, el ácido fólico, que es vitamina C, la vitamina B12, la piridoxina, que es vitamina B4, o el hierro, ¿no? Y también puede ser causado por fármacos antineoplásicos. Por ejemplo, pacientes que tienen algún tipo de cáncer y están haciendo un tratamiento médico, ya sea con quimioterapia, este tipo de fármacos puede causar como reacción adversa o secundaria esta anulación de las papilas, ¿no? Y dando este aspecto de glositis atrófica. En la lengua roja de papilada, ¿no? Que continuando con la anterior, como ven, es una lengua que no tiene las velocidades como generalmente tiene una lengua normal, está más que todo lisa, es roja, tiene un aspecto, una falsa inflamación. Este tipo de lengua, la lengua así no duele, no presenta molestias. En caso de que la paciente no tenga, no contribuya con cigarro, con alcohol, ¿no? O con alimentos picantes. Y en caso de que eso suceda, sí va a presentar lo que es el ardor, quemazón y mayor intolerancia a los picantes. Puede ser, como les decía también, por hábitos higiénicos deficientes, déficit nutricional de las vitaminas que hemos visto, y en ocasiones se puede asociar a infecciones por estreptococo, o sea, la misma bacteria, o sea, el micro, la misma bacteria que va a infectar las amígdalas, causando la faringoamigdalitis, puede causar una infección en lengua y también dar este aspecto roja de papilado, el VIH, sífilis, infecciones herpéticas. Algunas
y hay lesión en boca, generalmente van a ser pacientes que tengan cuadros de inmunodeficiencia, principalmente VIH, ¿no? Un paciente joven, en edad, digamos, sexualmente activo, ¿verdad? Donde ustedes hacen su tipo de preguntas en la historia clínica. Es muy posible cualquier lesión en boca, ya sea en labio, ya sea en lengua, ya sea en orofaringe, vamos a ir viendo las diferentes lesiones que pueden ocurrir. Generalmente siempre se sospecha que el paciente tiene VIH y el paciente o no lo sabe o no le está contando del todo la verdad al médico, ¿no? En la lengua geográfica, que es esta lengua que hemos visto hace un momento, la glossitis benigna migratoria, es un proceso lingual benigno que es muy frecuente, que se caracteriza por estas manchas rojas y blancas en el diámetro de la lengua, donde no se conoce su causa y generalmente se lo puede asociar ya sea a factores hormonales, factores genéticos. Aquí dice que hay mayor incidencia en pacientes que tienen pacientes atópicos o psoriásicos, o sea, pacientes que tienen problemas o alergias de la piel, y también algunos se ha asociado al consumo de queso, ¿no? Generalmente va a tener estas placas blanquecinas o rojas que puede dar en algunos casos la sensación de ardor o de quemazón, y generalmente lo que se trata es que el paciente mejore su higiene bucal, ¿no? Lavándose los dientes, haciéndose gárgaras con clorexina bucal, y también evitar todo lo que son los irritantes, alcohol, picante, cigarro. En esta lengua, que por ejemplo es una lengua vellosa, donde vemos que el tercio posterior de la lengua tiene esta coloración medio violácea, ¿verdad? Generalmente se dice que las papilas gustativas están elongadas y parecen pelos, ¿no? Por eso dice el pelo consiste en las papilas elongadas en el dorso de la lengua, varía el color, un color amarillento o color café o color negro, puede ser de aparición espontánea o post-antibiótico-terapia y es inocua. ¿Qué quiere decir? Que es inofensiva. Este tipo puede ser por algún consumo, por ejemplo, de selenio, algún consumo de los macrólidos, aminoglicósidos, son remedios que pueden llegar a tener la lengua. Por eso hay que preguntar al paciente si le ha tomado algún tratamiento o actualmente está con algún tratamiento de antibióticos y ver si esos antibióticos tienen alguna reacción cruzada que esté causando esta coloración de las vellosidades o las papilas de la parte del tercio posterior de la lengua. Tenemos lo que es la lengua fisurada, esta lengua es muy común, mucha gente lo tiene, es una lengua que está toda fisurada, craquelada, ¿no? Generalmente se produce a medida que avanza la edad. También se considera inofensiva, ¿no? Porque se ha visto que este tipo de lenguas se da sobre todo en los pacientes viejitos. Entonces lo que pasa es que se asocia a que la lengua, así como en una persona de tercera edad todo se arruga, ¿verdad? La lengua también pasa a ser un órgano que va a sufrir este proceso de envejecimiento, ¿no? Posiblemente ocasionada por restos de alimentos que se acumulan en las venas y puede producir algún tipo de irritación. Obviamente, si el viejito no tiene la costumbre de lavarse los dientes, lavarse la lengua, pues va a haber la posibilidad de que el alimento se va a incrustar en estas grietas, provocando que estas grietas aumenten de tamaño, mal olor y alguna posible infección. Aquí en lo que vemos lo que es la estomatitis infecciosas no ulcerosas, tenemos la queinitis y la candidiasis. La queinitis angular candidiásica es una infección de hongos. Ustedes saben que la cándida es un hongo, ¿verdad? Este hongo vive en nosotros y solo se manifiesta cuando nuestra inmunidad está baja. Es un hongo oportunista. Aprovecha, si el paciente tiene inmunidad baja, se reproduce más rápido y toma territorio, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, la cándida de la piel es saprófita, nos ayuda al metabolismo del pH, siempre y cuando nosotros estemos sanos, ¿no? Esta queinitis angular se caracteriza porque, si ven aquí en las comisuras, acá, es estas manchas blancas que existen en las comisuras labiales, generalmente se da en niños y en ancianos, ¿no? Va a presentar una placa eritematosa triangular en forma de las comisuras labiales y lo que se va a dar es antifúngicos tópicos, una cremita, que ya sea de fluconazol o ketoconazol,
un antifúngico que se le puede poner, o también se puede coadyuvar con tratamiento vía oral, ¿no? En el caso de la candidiasis atrófica, es una placa roja de bordes mal definidos, como ven aquí. Aquí los bordes están mal definidos, ¿verdad? La placa roja se puede ver fácilmente el cambio de color entre la parte céntrica y la parte periférica, que va a acompañar o va a abarcar lo que es el dorso de la lengua y el paladar blando, y generalmente este tipo de lesión se da en el uso crónico de corticoides y antibióticos. Por ejemplo, los pacientes que tienen asma, generalmente un asma mal controlado, generalmente toman prednisona, ¿verdad? Coadyuvado con betametazono, que son los beta-adrenérgicos que sirven para dilatar las vías respiratorias. El uso crónico de corticoides, lo que va a hacer el corticoide, te ayuda, pero también te baja la inmunidad, ¿verdad? Entonces, al bajar la inmunidad, este hongo aprovecha y se hace presente en la lengua, ¿no? También hay ciertos antibióticos que también pueden causarte la presencia de este hongo. Generalmente, pacientes que tienen VIH, cuando se les revisa la cavidad oral, y al fondo, en el fondo, en lo que es la cavidad nasofaringea, la cavidad oral, se ve una mancha blanca, que es el hongo de la cándida. Digamos, si la cándida aparece en lugares de externo a interno, quiere decir que tu sistema inmunológico está mucho más en peores condiciones. Hasta realmente la cantidad de CD4 que tendría que haber están demasiado bajos, y por eso el hongo está entrando en territorios mucho más profundos, y obviamente por lo tanto el tratamiento es mucho más complicado, ¿no? Como podemos ver, puedes tener hongos, primero tener hongos en comisuras labiales, luego puedes tener hongos en lo que es la lengua, ese hongo puede irse a lo que es el fondo, en el istmo de las fauces, ¿no? Y generalmente son pacientes de VIH en fase SIDA, ¿no? El VIH, ustedes saben que es un virus de inmunodeficiencia humana, que cuando no se tratan, o sea, antirretrovirales, el virus constantemente está replicándose dentro de las células CD4 hasta llegar a un síndrome de inmunodeficiencia humana, que es el SIDA, ¿no? Que prácticamente el paciente está sin ningún tipo de defensa y puede volverse un resfrío, ¿no? Justamente en estos casos, ya ustedes van a ver más adelante, van a estudiarlo más a detalle, que el paciente tiene hongos por todo lado, puede tener hongos en el esófago, puede tener hongos en el estómago, si se le hacen endoscopías se van a ver las manchas blancas de los hongos de la cándida, hongos en la región genital. Entonces el hongo va tomando mayor posesión y le abre la puerta a otros tipos de patógenos, y el paciente lastimosamente se puede ir, justamente se puede morir por un resfriado, ¿no? En lo que son las úlceras diástatas orales de causa infecciosa, vamos a ver a la gingivitis ulcerativa necrotizante, que es una infección periodontal aguda y destructiva, ¿no? Generalmente está causado por las bacterias espiroquetas o las fusobacterias, que son bacterias atípicas, no son bacterias típicas, ¿no? Generalmente también se va a dar a pacientes inmunodeprimidos con mala higiene. Y si se ve aquí, se ve terrible, ¿no? Generalmente estos dientes ya son dientes podridos que se tienen que sacar. El manejo, por supuesto que lo hace lo diagnostica el médico, y el manejo lo hace el odontólogo, ¿verdad? Va a haber presencia de membrana grisácea en las zonas afectadas. Por supuesto que duele mucho, porque va a haber afección de los nervios gingivales, necrosis, edema, sangrados espontáneos, y lo primero que voy a hacer es solicitar VIH paciente. Se le solicita una prueba rápida de VIH para confirmar o descartar la posibilidad de que el paciente tiene esta enfermedad, y lo voy a tratar con el debridamiento. Ustedes saben que todo lo que sea necrosis, la necrosis de la muerte celular, yo lo que tengo que hacer es retirar todo ese tejido muerto, todas esas células muertas, dejar que sangre. Si sangra, la sangre tiene nutrientes y tiene oxígeno. Si sangra, ese territorio que se ha debridado, que debida es limpiar en quirófano generalmente, va a haber nuevamente la reconstitución de ese epitelio que se ha sacado, que se ha necrosado y se ha sacado. El sangrado es bueno. Cuando un paciente hace un debridamiento y sangra, quiere decir que por lo menos todavía algo va a recuperar, porque esa sangre va a dar oxígeno a ese nuevo territorio
que se puede también usar como enjuague bucal, y se van a dar antibióticos según cultivos. ¿Qué quiere decir un cultivo? Yo con un hisopo tomo una muestra de saliva de esa zona y lo mando a cultivar para ver si realmente es o una espiroqueta o una fusobacteria. En lo que es la neutropenia cíclica, es la aparición de úlceras orales en brotes cíclicos. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente tiene esta úlcera generalmente se dan por picos de estrés o por picos de bajada de inmunodeficiencia, y generalmente cada vez que el paciente esté o muy estresado o con las defensas muy bajas, va a aparecer esta úlcera, ¿no? Esta úlcera son úlceras redondas, necróticas, generalmente puede empezar a aparecer en la infancia. No se conoce a ciencia cierta si es netamente por estrés o por baja de inmunodeficiencia o está sobreagregada a alguna otra bacteria, y el tratamiento se da con antibióticos de manera profiláctica. En la pigmentación por los metales, vamos a hablar ahora de todo lo que son dientes, piezas dentarias. Tenemos 3 casos. El primero es la pigmentación por metales pesados. Como ven, la raíz de los dientes está pigmentada de color oscuro. Generalmente se da en pacientes que inhalan constantemente metales pesados como el bismuto, el mercurio, el plomo. Generalmente se da en pacientes que son mineros, ¿verdad? Porque están constantemente expuestos a este tipo de metales. Puede también manchar la boca, no solamente los dientes. Estos depósitos de metales pueden ocurrir en la mucosa vocal, como les decía, en la encía o incluso en la piel alrededor de la boca. Va a ser de color gris o de color negro, de distribución lineal y por los bordes de las encías. Esto puede salir, se puede volver al color original siempre y cuando terminemos la exposición. Si tú te haces una limpieza dental y vuelves a la mina, no se ve nada. Se puede hacer una limpieza, pero lo ideal es que el paciente no vuelva a estar expuesto a estos metales pesados. Tenemos lo que es la pigmentación por alimentos o bebidas. Ustedes van a ver que muchos pacientes, sobre todo pediátricos, vienen así, con pigmentación de los dientes. Generalmente está asociado al consumo de café, consumo de Coca-Cola, consumo de vino tinto, chocolate, ¿verdad? Y obviamente falta de higiene bucal, donde va a haber esta mancha que generalmente se da en los incisivos superiores, en los conejos. Ahí es donde generalmente se va a visualizar este tipo de mancha. Y lo que sí también, en este caso, esto sí es reversible, ¿no? Usted va al dentista y el dentista, al hacerles una limpieza profunda con flor, puede volver a restituir el esmalte del diente. En este caso es la pigmentación por tabaco. Son manchas color oscuro que pueden ser en cualquier diente. Generalmente abarcan todos los dientes. Se ven pacientes que fuman o mastican tabaco. Lo que se ve esas manchas son las manchas del tabaco adheridas al biofilm del esmalte del diente, ¿no? Y también, por supuesto, por la mala higiene bucal. Se tiene que preguntar al paciente: ¿usted fuma? ¿Cuánto fuma? ¿Hace cuánto tiempo fuma? ¿Se lava los dientes después de fumar? Cosa de que yo vaya descartando algún otro tipo de patología. Y en este caso sí es mucho más difícil quitar las manchas con el servicio del odontólogo. Son manchas que están muy adheridas dependiendo de cuánto tiempo el paciente fuma. Entonces son manchas mucho más difíciles de tratar y generalmente el paciente pues se queda así, ¿no? Tenemos que también ver en algunos casos en la boca podemos encontrar este tipo de lesión que se ve muy agresiva y que realmente lo es, ¿no? Esto es una combinación de un paciente que inicia con un sarcoma de Kaposi. ¿No? El sarcoma de Kaposi es un tipo de cáncer de células blancas que está asociado en este caso a lo que es el epitelio gingival, ¿no? Las lesiones pueden adoptar la forma de una candidiasis, vesículas herpéticas u otras infecciones microbianas. Vamos a ver una leucoplasia villosa que consiste en placas blancas, aparte, placas blancas confluentes, ¿no? En la mucosa oral, que va a tener justamente ya este tipo de inflamación. Esto ya es un tumor, ¿no? Esto ya no es por fumar, por tomar, esto ya es un tumor
que justamente hay que ver, una vez diagnosticado, pues se lo tiene que llevar al oncólogo, el oncólogo tiene que hacer los exámenes pertinentes y ver este tipo de situaciones, ¿no? Una vez, por ejemplo, un traumatólogo a una paciente le diagnosticó un cáncer de piel porque estaba revisándole la pierna de la prótesis de cadera que le hizo y vio un lunar que le llamó muchísimo la atención y le dijo, ese lunar, ¿usted hace cuánto lo tiene? Ella le contó que ella siempre se iba a la cama solar, ¿no? Y sacó toda la información y le dijo, no me convence, ¿será que te puedo dar una interconsulta con dermatología? Y ella le dijo que sí, se fue a la dermatología y en la dermatología se confirmó melanoma, ¿no? Y luego se le fue a oncología hizo el retiro de todo el territorio de este lunar, que ni siquiera era grande, era un lunar muy chiquito en realidad, pero que era cáncer, ¿no? Entonces, y el traumatólogo no tiene nada que ver, el traumatólogo no es oncólogo, ¿no? Pero todos tenemos, en general, tenemos que evaluar al paciente en un global, ¿no? Y obviamente la paciente está viva ahora, ¿no? Disfrutando de que puede caminar bien porque ya su prótesis de cadera está funcionando bien. ¿Hay necesidad? Sí. ¿Puede aparecer solo tumor? Sí. Aquí, por ejemplo, en la leucoplasia es una mancha, un pigmento, un manto blanco, ¿no? Que se puede encontrar tanto en los laterales de la boca, generalmente se da en la parte inferior, ¿no? Va a ser una mancha blanca, una placa blanca de mucosa que generalmente es engrosada, o sea, no es como que te pasas el dedo y se hace la mancha blanca, sino que está engrosada, está muy adherida a la mucosa y generalmente está asociado a pacientes de la tercera edad. Por supuesto que está asociado obviamente a la mala higiene y de estos casos de leucoplasia, el 25% se puede transformar en cáncer, ¿no? El 25% de los casos de las personas de la tercera edad que tienen esta placa blanca, ya sea a los laterales o debajo de la lengua, puede desarrollar un cáncer de células escamosas, que es un cáncer muy agresivo. Y también en esta lesión de aquí, esta es también una leucoplasia no tan desarrollada como esta, pero si se ven aquí ya está tornándose un poco más blanco, ¿no? Ya está agarrando un poco más el pigmento blanco, que también es importante hacer un tipo de biopsia para justificar o, mejor dicho, sacar la posibilidad de que el paciente pueda tener cáncer. Generalmente en este tipo, cuando recién está comenzando, sí hacemos una biopsia para descartar o confirmar la situación y en este caso también se trata de hacer una limpieza profunda donde vamos a desprender toda esta capa. Es dolorosa, obviamente es molestosa, pero sí se tiene que hacer porque eso puede desarrollar cáncer, ¿no? Hablando ahora de la siguiente estructura, que son las glándulas salivales, ¿no? Vamos a ver que tenemos las glándulas salivales mayores, la parótida, el submaxilar y la sublingual, y luego tenemos glándulas salivales menores o accesorias. La más importante es la parótida. En la parótida existe una enfermedad que si te da un virus, se va a llamar, ¿qué se va a llamar? Parotiditis, ¿no? La parotiditis es la infección del virus, de la glándula parótida, que en adultos, si ustedes o yo me contagio de parotiditis, el riesgo de quedar estériles es altísimo, ¿saben? Si te da parotiditis de adulto, el virus migra a los cordones sexuales, se aloja ahí y puede causar la esterilidad e infertilidad del paciente para siempre, ¿no? Por eso hay una vacuna que se pone, que está dentro del PAI, del programa de ampliación de inmunización en Bolivia, que es obligatorio. Se supone que todos tenemos esa vacuna, en la CRP, que te vacuna contra el sarampión, la rubiola y la parotiditis, ¿no? Cosa de que si te contagias de niño ya estás con la vacuna de respaldo, pero si no te has vacunado y te contagias de adulto, pues aparte de que se te infle la cara como un Kiko, es probable que ya no pueda ser ni papá ni mamá, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado y pregúntenle a sus papás que están vacunados, porque todavía hay mucho parotiditis todavía. Aquí, como les decía, la glándula parótida se encuentra en relación en la cara, en el lado lateral de la cara, en íntima relación con el hueso temporal. Está
está asociado al conducto auditivo, por eso cuando te da parotiditis te duele el oído por la íntima, estrecha relación anatómica. Va a medir de 4 a 5 centímetros, produce la mayor cantidad de saliva, tiene el conducto de Steno, que es su conducto de desembocadura, donde termina a nivel del segundo molar a ambos lados de la cara, ¿no? Lo que es la submaxilar, que es la segunda más grande, está justamente por debajo, acá, ¿verdad? Que esta también se puede inflamar y también puede causar dolor. Este va a tener el conducto de Wharton, que ya les decía, que termina sus conductos en la carúncula, ¿no? Por debajo, la carúncula sublingual, por debajo del frenillo inferior. La glándula sublingual, que también está dentro de las mayores, pero es la más pequeña de las tres, esta está por encima del músculo mioideo, tiene de 5 a 20 glándulas menores y van a haber varios conductillos que van a desembocar en la glándula sublingual. Obviamente la producción de saliva no es la misma, pero también cumple función importante, ¿no? Vamos a tener estas dos patologías, que es la cialoadenitis y el síndrome de Sjögren. La cialoadenitis crónica deriva en la producción disminuida de la saliva con inflamación. Obviamente se tener la boca seca siempre, ¿no? Que no se te pasa ni tomando agua ni tratando de hipersalivar. Esa es la cialoadenitis crónica. Se caracteriza por la disminución de la producción de saliva de manera crónica y obviamente que todo el rato tu boca esté seca te va a provocar una inflamación. La causa predominante es la cialoadenitis autoinmunitaria. El paciente no es que algún patógeno lo contagia y te causa esto, sino que está relacionado de manera autoinmunitaria. El paciente nació con esta condición. Tenemos luego lo que les comentaba, que es el síndrome de Sjögren. Este síndrome, todas las glándulas salivales, así como las lagrimales, están afectadas y se manifiesta con xeroftalmia y la queratoconjuntivitis seca, que es que el ojo está seco. El globo ocular, la esclera, está seca y el paciente, obviamente, imagínense que todo el tiempo su ojo esté seco, posteriormente va a comprometer córnea, posteriormente el paciente va a comprometer la agudeza visual y el paciente se puede quedar ciego porque el ojo se seca como una pasa, ¿no? Generalmente esto se da en pacientes que están internados en terapia intensiva, ¿no? Cuando el paciente está inconsciente, está attached a una máquina, está conectado a una máquina, no hay el reflejo del parpadeo y el paciente, sus ojos en terapia intensiva, si tienen la oportunidad de entrar, vean que el globo ocular se empieza a arrugar, ¿no? Y justamente las enfermeras, el cuidado que tienen que tener es que cada 2 horas o cada cierto tiempo tienen que poner gotitas, humidificar, poner suelo fisiológico. A los ancianos también se les hace este tipo de procedimiento para que no desarrollen la xeroftalmia o una queratoconjuntivitis. Ustedes saben, conjuntivitis es la infección del ojo, ¿verdad? Porque al estar seco, expuesto, además te puede dar una conjuntivitis, ya sea por un estreptococo generalmente, y también va a comprometer la visión del paciente. En los cánceres de cavidad bucal y cavidad oral en la lengua tenemos los carcinomas escamosos, son las neoplasias malignas más predominantes en la cavidad oral, que son estos carcinomas de células blancas, de células escamosas, que se diagnostican solo por microscopio. O sea, si un médico tiene tan buen ojo y te dice, eso me parece que es cáncer, le sacan biopsia y se confirma el cáncer, así se diagnostica, porque no es una lesión visible, a menos que obviamente ya venga un hueco en la cara, ahí ya no hay dónde perderse, pero obviamente eso quiere decir que el estadio de ese cáncer está avanzadísimo y la supervivencia del paciente está comprometida. Son fácilmente accesibles para la biopsia, como les decía, identificación precoz. Sí o sí tenemos que hacer biopsia para identificar este tipo de cánceres. Aproximadamente la mitad son mortales en los 5 años siguientes. ¿Qué quiere decir? Que estos cánceres
existen más de 30 tipos de serología, pero los más agresivos son el 16 y el 18. Entonces, aparte de tener cáncer cervicuterino, también puedes tener cáncer de boca y lengua por este tipo de virus, ¿no? El consumo de alcohol también va a ser un gran factor de riesgo, y la irritación prolongada, y por irritación prolongada vamos a ver justamente pacientes que tienen infecciones que no se sanan, constantemente están irritados, ¿no? Y para poder esta lesión que no se sana, esta úlcera que no se sana, pueden desarrollar este tipo de cáncer. En lo que son, por ejemplo, vamos a ver en la lengua, tenemos lo que son las venas varicosas, que son estas arañas vasculares. Las venas varicosas, mejor dicho, las varices, ustedes saben que las pueden encontrar en todo el cuerpo, ¿verdad? Generalmente se ven en los miembros inferiores. Existe en el abdomen, que se llama cabeza de medusa, que lo vamos a ver en el siguiente tema, que esto está asociado a un paciente con cirrosis que está inflado y las venas del abdomen se van a dilatar, se llama cabeza de medusa. Es un signo semiológico que está asociado a la ascitis, que es la retención de líquido, que está asociado ya sea a un cáncer de hígado o asociado a un cáncer de ovario en mujeres, ¿no? En el caso de la lengua, esto es una lesión benigna, no es una lesión peligrosa, ¿no? Por eso dice que carecen de importancia clínica. Si usted revisa la lengua y ve las venas varicosas de lengua, no tienen ningún tipo de relevancia clínica. Al paso de todo lo que hemos visto, ya por las secciones, tenemos lo que es entonces labio, ¿no? Que es lo primero que nosotros vamos a revisar. Vamos a revisar la piel de los labios, debe ser roja, rosada, simétrica, lisa, suave, sin lesiones. Para toda esa inspección le vamos a pedir a nuestro paciente, por supuesto, que se ponga cómodo en la silla o en la camilla, en semi-Fowler, como dice ahí. Tenemos que tener todos nuestros instrumentos, guantes, gasas, bajalenguas y linterna. El examen, hemos dicho que en labios solo tenemos inspección y palpación. En la inspección nos vamos a fijar la forma, su textura, el volumen, la simetría, la coloración. Aquí me fijo si tiene labio leporino, no tiene labio leporino. Palpo lo que son las bolitas que pueden, aquí en la palpación vamos a buscar que todo el labio sea simétrico, que no tenga tumoraciones. Vamos a ver con lo que tenemos que darle la inversión al labio, fijarlo en la parte de adentro, ¿no? Se continúa con la mucosa labial, revirtiendo los labios con los dedos y realizando la palpación bidigital con 2 dedos, ¿no? Se va a revertir tanto el labio superior como el labio inferior. Revisamos lo que es esta área, mucosa labial inferior como superior, ¿no? En el examen físico de los labios orienta el diagnóstico diferencial de diferentes patologías, ¿no? Podemos ver herpes, podemos ver la lesión de una sífilis, podemos ver lesión de labio leporino, cicatriz de alguna cirugía, ¿no? En el caso también, estas son las posibles lesiones que podemos ver. Tenemos lo que es la queilosis, que se llama labio seco o agrietado. Ustedes cuando describan labios pueden poner pacientes presentan labios simétricos o presencia de queilosis, tanto en el labio superior como en el inferior. Ahí que estoy diciendo, los labios que están secos, tanto en el superior como en el inferior, ¿verdad? Esto generalmente la queilosis se puede dar en pacientes que están expuestos a las temperaturas frías, ¿no? Por eso la gente, por ejemplo, de La Paz, la gente de Potosí, generalmente tiene agrietado constantemente los labios por el frío, ¿no? En casos de viento, en casos de deshidratación, obviamente, y también la excesiva humidificación de los labios. Si tú constantemente te estás pasando o sea, poniendo vaselina o pasándote los labios con la lengua, esa constante humidificación lo que hace es que se seque más rápido. Tenemos lo que es la quilosis por déficit de la riboflavina, que era esto de la comisura, ¿verdad? La comisura labial son pequeñas ulceraciones de piel en las esquinas de la boca que luego forman fisuras y costras y duelen, porque cada vez que el paciente quiere hablar, duele, ¿verdad? Tenemos lo que es el trismus, que es la imposibilidad de abrir la boca. El paciente tiene tenso los músculos masticadores, que es el músculo macetero, perinodeo mayor, perinodeo menor, ¿verdad? Y justamente este trismus, que el paciente se queda con la boca tiesa, generalmente se da en pacientes que tienen tétanos. Ustedes saben que el
tétanos se da por el Clostridium tetani, que es una bacteria que se aloja en las fibras musculares y los paraliza, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el Botox? El Botox es una partícula del Clostridium tetani que se lo prepara en laboratorio. Esto se mezcla con suero fisiológico y se lo pone en los músculos para que en las regiones donde se ha introducido el Botox, no haya contracción muscular. El músculo está paralizado, ¿verdad? Es un efecto, el Botox es un efecto transitorio, ¿no? En el tétanos es peligroso, ¿por qué? Porque se van paralizando los músculos y cuando se paraliza un músculo, que se llama diafragma, ¿verdad? El diafragma, que divide cavidad torácica de cavidad abdominal, el diafragma nos ayuda a respirar, ¿o no? Permite la expansión y la expansión de los pulmones y la elasticidad. Si esto se queda parado, el paciente no puede respirar y el paciente entra en un paro cardíaco, ¿no? Ese es el peligro del tétanos. Pacientes que tienen rabia, la infección de la rabia, de cuando un perro te muerde, ¿verdad? Artritis temporomaxilar, que hay la infección de justamente la articulación temporomandibular, en la intoxicación por la estricnina y en el absceso peritonsilar. O sea, tienes un absceso, tienes un cúmulo de pus cerca de lo que son las tonsilas bucales que hacen que la boca no se pueda mover porque cada vez que la mueves te va a doler. Tenemos lo que es el chancro sifílico, que es lo que les comentaba, ¿no? Que esta es una sífilis secundaria, que es una lesión costrosa, ulcerada en el centro redondeado y duro, pero generalmente no duele, ¿ya? El chancro sifílico no duele. El herpes simple, que duele muchísimo, que se va a ver, esta es una lesión en racimo de uva con muchas vesículas. Por supuesto que se recomienda no tocarlas ni hurgarlas las vesículas porque te vas a sobreinfectar con bacteria. Por eso decía, es una erupción multivesicular y dolorosa. En casos de anemia vamos a ver la palidez de los labios, ¿verdad? Y el síndrome de Peutz-Jeghers, que es un síndrome no tan común, es raro, que tiene muchas manifestaciones clínicas, es autoinmune. Vamos a ver lo que son las máculas pigmentadas pequeñas visibles en la mucosa bucal, en cara y dedos, que ven son estas manchas pardas, que está asociado a la poliposis familiar del colon. Esta poliposis familiar del colon, ustedes saben que un pólipo es como un honguito, ¿verdad? Un pólipo. Si tú tienes poliposis familiar del colon, 100% tú vas a desarrollar cáncer del colon. El cáncer del colon es igual de agresivo que el cáncer de páncreas. En la mucosa oral hemos visto que a la inspección tenemos que, para el examen dice, debe solicitar al paciente que abra la boca con un espejo dental, con el bajalenguas y se expone la mucosa dental. Tenemos que ver la coloración, que debe ser rosada, suave y húmeda. Vamos a ver lo que es la textura, la humedad, la coloración y la indemnidad anatómica, que todo esté íntegro, ¿no? Luego se hace la palpación digital, tanto del labio como de lo que son las mejillas. En las lesiones que podemos ver, tenemos las aftas, que ya las hemos visto, ¿verdad? Que pueden ser por estomatitis, puede ser por herpes, puede ser por chancro. La cándida o la leucoplaquia, que son estas manchas blancas. En el sarampión hemos mencionado las manchas de Koplik, que son estas manchas que ven aquí, ¿no? Aquí dice manchas de Koplik, ¿verdad? Y generalmente se alojan en la cara interna de las mejillas. Tenemos maligno, que es el cáncer, que puede ser de mucosa o de piel, en este caso de mucosa, que ven, son manchas cafés que pueden presentarse tanto en piel alrededor de la boca o en mucosa. En las encías hemos visto que las encías deben ser inspeccionadas, traccionando los labios hacia arriba, ¿no? Embutiéndolos para tener una vista panorámica. Vamos a valorar lo que es la cara anterior, la cara posterior con el espejo. Vamos a ver, tenemos que ver el hallazgo más frecuente son las gingivitis, que generalmente son las inflamaciones que se asocian a gingivorragias, que son estos sangrados, ¿verdad? Está asociado a mala higiene y al tabaco. En estos casos la mucosa se ve edematosa, está inflamada, puede ser de un rojo más intenso. Vamos a ver que también puede sangrar, ¿no? Y vamos a ver si es que
úlceras necrotizantes, que es eso que les mostré, con todo podrido, ¿verdad? Que generalmente puede estar asociado a otros organismos, a microorganismos anaerobios de la boca. Va a tener dolor, esto duele mucho, va a tener mal aliento, le va a costar tragar, va a tener inflamación, adenitis cervical, porque obviamente es una infección. El síndrome Frederico, que es las líneas rojas en las encías, en el borde dental, esto de aquí, está asociado a tuberculosis pulmonar. Y el escorbuto, que son las encías hiperémicas, son encías que están súper rojas, como si hubieras tomado un jugo de frutilla, están súper rojas, eso está asociado a la deficiencia de vitamina C. Los dientes también son dientes, los dientes son piezas importantes que tienen que inspeccionar. Tenemos que ver dos tipos en la inspección. Tenemos que ver lo que es la afección, que es el desgaste normal, y la abrasión, que es el desgaste anormal, que no es lo mismo, obviamente. Tenemos la búsqueda de las cargas, que 100% es por mala higiene y por una dieta rica en carbohidratos, o sea, comer chatarra. Tenemos los dientes de Hutchinson, que son estos dientes en sierra, patognomónicos de sífilis congénita. Si un niñito tiene estos dientes, el niño tiene sífilis. Porque en las glándulas salivales encontramos dos, ¿verdad? La cialorrea y la celoftalmia, que son antagonistas. La cialorrea es el exceso de la salivación que se da en estas circunstancias, ¿verdad? En Parkinson, en estomatitis, y la celoftalmia es la sequedad de la boca, que va a presentar la lengua agrietada, generalmente va a ser la respiración bucal, ¿verdad? La boca se seca más cuando respiras por la boca, deshidratación, deficiencia de vitamina A, obstrucción de los conductos salivales y el síndrome de Sjögren. En la lengua, a la inspección, tenemos que averiguar tanto dorso como laterales. También podemos palparla. Vamos a encontrar lo que es la glositis, que es la inflamación de la lengua, que se dan patologías autoinmunes, deficiencias de folato y vitamina B12, la macroglosia, que es lo que les decía, que es el aumento del tamaño de la lengua, que se da en acromegalia, en gigantismo, en angioma y en el hipotiroidismo, y la escarlatina, que les decía que es la lengua aframbuesada, ¿verdad? La lengua aframbuesada es en la escarlatina. La escarlatina es una enfermedad, generalmente de reacciones dérmicas que está asociado a las mucosas. Y tenemos lo que es el muguet en los bebés, esta lengüita que tiene esta capita blanca. Estos son hongos, ¿ya? Estos son hongos y también tienen que tener su adecuada, muchas veces puede ser hongos o también puede ser, dependiendo si el bebé es lactante, pues también puede ser la leche de la mamá, ¿no? Encontramos la innervación de la lengua, que es la que ya hemos visto, por los nervios epulosos. La lengua puede tener parálisis, la lengua puede no moverse y queda paralizada por parálisis del doceavo par. Hay una desviación, puede tener la atrofia, que hemos visto esa lengua chiquitita, ¿verdad? Puede tener anemia, síndrome de Fluger-Wilson, que son patologías gastrointestinales, y puede tener temblores, la lengua puede tener temblores debido al alcoholismo crónico, tirotoxicosis, o sea, exceso de hormona tiroidea, y algunos síndromes neurológicos. Vamos a ver que en la lengua también encontramos la lengua tipo loro, eso es una lengua seca con aspecto quebradizo, la lengua saburral, que es esta lengua blanca, que se da por diabetes descompensada, frontal, que se da por alcoholismo. Tenemos la lengua geográfica, que se da por glositis exfoliativa, es gente que todo el tiempo está abriéndose la lengua y se está justamente sacando la capa más superficial. Tenemos lo que es la lengua también magueta, que puede ser por deficiencia de riboflavina, la lengua vellosa, que es la que se tenía, ¿verdad?, por pacientes con VIH o uso de antibióticos, la melanoglosia, que no se sabe su causa, y la lengua calva, que es la que les decía que está como lisa, pelada, se va a dar por avitaminosis, deficiencia de la vitamina de la pelada, déficit de vitamina B, anemia perniciosa. En el piso de la boca solo vamos a ver
que esté brillante, que esté húmeda, ¿verdad? Tenemos que buscar algún signo de hinchazón, ictericia, vellosidades, hay que ver el frenillo, tenemos que ver también lo que es el conducto de Wharton, si todo desemboca correctamente, y podemos ver aquí en la zona del piso, puede haber esta angina de Ludwig que te va a provocar esta lesión, esta bola, ¿no? Que generalmente es una infección del aliento, que también es súper importante, nos puede ayudar muchísimo a guiarnos. Por eso dice útil en pacientes comatosos. ¿Qué quiere decir esto? En pacientes que están en coma, que no te pueden hablar, que no te pueden decir lo que sienten o lo que les duele, lo que hace el internista es acercarse a oler su aliento, porque el olor del aliento nos va a guiar a diferentes situaciones internas del cuerpo, ¿no? Generalmente tenemos que, por supuesto, el mal aliento se llama halitosis en lenguaje médico. Van a poner paciente presenta halitosis, tiene mal aliento. Este mal aliento, obviamente, la principal causa es la mala higiene dental, pero tenemos tres causas muy importantes, que es la diabetes mellitus, un paciente cuando está entrando en coma ceto, en coma, aquí dice, en coma cetoacidósico, tenemos que va a tener un olor, su aliento va a tener un aroma más frutal, se llama cetoacidosis diabética. Un paciente que tenga insuficiencia hepática va a tener un mal aliento. Un paciente que tenga insuficiencia renal también va a tener un mal aliento. ¿Cuáles van a ser estos aromas, estos olores que vamos a tomar en cuenta? Tenemos el olor amoniacal o el olor urélico, que es como el olor a acetón, cuando se despintan a las chicas, ese olor es indicativo de que ese paciente está en etapa final de una insuficiencia renal crónica, ¿no? Tenemos aliento a olor fecal, generalmente esto se da en obstrucción intestinal. Ustedes saben que la materia fecal se va formando en primero colon ascendente, colon transverso, colon descendente, recto y sigmoides. Si en algún momento de este trayecto ha habido una obstrucción o una torsión del intestino, ese popó que está formado y que no está siendo evacuado por esta obstrucción, de cierta manera se va concentrando y va hirviendo por todo lo que vendría a ser el tracto gastrointestinal superior. Entonces, ese olor a popó va a sentirse como la boca, que es también parte del tracto gastrointestinal, ese olor se va a justamente sentir por la salida de la boca. Vamos a tener el olor a manzana o acetona, ¿no? Que justamente también se da este olor de las uñas, del despintante de uñas, que es característico de cetoacidosis diabética, ¿no? La cetoacidosis diabética es una complicación de la diabetes tipo 1 en el que el pico de insulina está tan alto que el paciente está a nada de entrar en coma, ¿no? Tenemos el olor aliáceo, que es por intoxicación de arsenio. Tenemos el olor a bebidas alcohólicas, que obviamente es un etilismo agudo. Tenemos un fetor hepático, que es un aliento entre dulzón y de moho, ¿no? Que está comparado con el olor de un cadáver fresco recién abierto. Ustedes lo saben porque no es un cadáver fresco, pero es este olor lo que me va a indicar es una encefalopatía hepática, un cuadro súper complicado. El olor a almendras amargas nos va a indicar intoxicación por cianuro, y tenemos lo que es el olor a huevo podrido. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, por ejemplo, usted dice por estenosis pilórica, ustedes saben que el píloro es una estructura que comunica el estómago, píloro, duodeno, ¿verdad? Cuando hay una intoxicación alimentaria o han comido por demás, ¿no? Y les está costando hacer digestión, la comida, el píloro se va a cerrar más porque no va a dejar pasar a la comida que no está digerida. Entonces toda la comida que se ha acumulado en el estómago se empieza a podrir y usted empieza a eructar como un olor o un aroma de huevo podrido, ¿no? Por eso está asociado a la estenosis pilórica.